Muy buenas tardes, estimados alumnos. Estamos ya listos para iniciar con la clase número 7 correspondiente a la competencia del juez de instrucción. Hemos estado hablando en las últimas dos clases acerca de aquella competencia que es el artículo 54 del Código Procesal Penal y lo hemos relacionado con los artículos 301 y 302 y siguientes también de nuestro Código Procesal Penal. Asimismo, hemos hecho un resumen o una relación con otros artículos que tienen que ver ya al momento de presentar la acusación fiscal o el aporte de prueba por parte de la defensa según sea el caso. He estado haciendo un paréntesis antes de iniciar con esta clase, he estado revisando ya las tareas que me enviaron, decirles pues que están bastante bien, muchos cumplieron con el requisito de enviarlo hasta antes de las 10 de la noche del día de ayer, otros me lo han enviado hasta esta hora, pero hay algunos que tampoco no me han enviado nada. Entonces quiero hacerles un llamado por estos medios, ya que es la forma que tenemos para trabajar. Se avecina pues que a lo mejor el periodo de cuarentena se va a prorrogar y vamos a tener algún tipo de implicaciones en el ciclo. Entonces, en esa medida yo voy a continuar dando mis clases a través de esta plataforma. Y les sugiero que aquellos que no han mandado su tarea pues la manden. Desde luego pues van a tener una ponderación diferente a aquellos que sí la mandaron en el tiempo que habíamos establecido. Durante esta semana voy a dejar otras tareas para que me las entreguen el próximo lunes. Bien, también he subido un material muy importante, ayer se lo subí al grupo de Facebook sobre el curso teórico práctico de Derecho Procesal Penal 1 y 2, que es un texto que realicé allá por el 2014 para mis alumnos en ese momento, y lo quise compartir con ustedes pues porque están los temas que estoy desarrollando, ¿no? Y algunas de las cosas, muchas de las cosas que estoy hablando las coloqué en su momento ahí también, y eso pues les va a servir como un material didáctico muy bueno para que puedan apoyarse. Aparte de eso, recomiendo que cuando vayan escuchando los videos también hagan sus anotaciones como que estuviéramos en la clase, las relaciones, porque al final esto nos va a servir para el examen que vamos a realizar o los exámenes que vamos a realizar ya cuando estemos de regreso en la universidad. Muy bien, el día de ayer también estaba revisando, alguien me hacía una pregunta respecto a la competencia del juez de instrucción cuando decía yo que en el auto de instrucción que se establece en el artículo 301 hay dos cosas que al juez de instrucción no les está permitido resolver, y una de ellas es pronunciarse sobre las medidas cautelares que haya impuesto el juez de paz, y el otro es pronunciarse si era procedente o no la instrucción como tal. Entonces me preguntaban respecto a las medidas cautelares, si el juez de instrucción no tiene en ningún momento potestad de modificarla. Sí tiene facultad de modificar, y de hecho ya lo vamos a ver en esta clase cuando veamos otro factor que se encuentra ahí donde dice la ley de los demás asuntos que determina este código y otras leyes. Entonces sí tiene facultades, pero en ese primer momento, cuando recibe el proceso de un juzgado de paz, el expediente, y emite un auto de instrucción con todos los lineamientos que se establecen en el artículo 302, en ese momento sí no puede definitivamente sustituir, por ejemplo, una detención provisional. El juez de paz en la audiencia inicial decreta una detención provisional, por ejemplo, y en ese estado, en ese término, pues se lo manda al juez de instrucción. Cuando el juez de instrucción lo recibe, en este auto el juez de instrucción, aunque tenga la convicción o él crea, de acuerdo a sus conocimientos o a la apreciación que puede hacer del expediente, de manera oficiosa no podría modificar las medidas cautelares en ese momento, porque precisamente la ley no se lo permite a través del auto de instrucción. Posteriormente sí lo puede hacer. Entonces eso es lo que quiero dejar claro. Sí hay competencia para el juez de instrucción para que pueda incluso imponer medidas cautelares o modificarlas, pero en su momento procesal oportuno, no en este momento cuando recibe el proceso de juzgado de paz y emite un auto de instrucción. Entonces incluso ponía el ejemplo de Francisco Flores, acá el compañero, que se establecía de que estuvo en un momento
en detención provisional y luego estuvo ya en arresto domiciliario. Eso sí es válido perfectamente, incluso en las primeras diligencias. Pudo habérsele decretado una detención administrativa y pedir la detención provisional, y en la audiencia preliminar pudo haberse pasado a un arresto domiciliario, ¿no? O en la etapa instructora, pero no en este momento cuando se recibe el proceso, diríamos, y se va a emitir un auto como de entrada a esa nueva etapa procesal. Eso es lo que quiero que quede claro. Sí, en el transcurso de la instrucción, sí, el juez de instrucción, valga la redundancia, puede modificar la medida cautelar o puede aplicar una medida cautelar también. Eso sí, sí está claro. Bien, entonces siguiendo con la competencia del juez de instrucción, estábamos en el literal C cuando decía de los demás asuntos que determina este código y otras leyes. Y bueno, ya habíamos analizado que el juez de instrucción tiene competencia para conocer de un caso. Primero decíamos cuando el juez de paz aparece como imputado. Y cuando aparece como imputado, pues estamos en los casos donde el juez de paz ha cometido un delito, delito oficial, ¿no? Es decir, aquellos cuya estructura típica requieren la calidad de funcionario como tal para que puedan ejecutarse. Ejemplo, los delitos relativos a la administración de justicia podría ser. Mejor dicho. Entonces, el artículo 424 del Código Procesal Penal ya nos habla de los antejuicios, ¿no? Que en este caso debe haber una declaratoria, formación de causa por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de la Primera Sección del Centro, ¿no? ¿Quién es la que va a designar a un juez instructor si amerita que hay indicios, pues, para que pueda iniciársele un proceso penal a un juez de paz cuando haya cometido uno de estos delitos? Y posteriormente el juez de instrucción designado, cuando termine de hacer su informe, lo remitirá al juez de paz competente y este le notificará a Fiscalía para que presente el respectivo requerimiento fiscal, de lo cual ya sabemos todos de que con eso se inicia el proceso penal ordinario. Entonces, esa es una de las primeras competencias. Otra de las segundas competencias que corresponde, o de facultades que corresponde a este literal C, es que él va a conocer de las excusas o recusaciones cuando se trata de un juez de paz. Y aquí habíamos establecido que relacionáramos los artículos 66 y 68 del Código Procesal Penal. Y yo lanzaba una idea en el sentido de establecer que la excusa o la recusación, más que todo, no es únicamente directa, ¿no? del vínculo o de la característica que pueda tener el juez para con las partes, sino también dentro de la línea de parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por ahí podría abarcarse también los parientes que se pueden ver involucrados en esto. Por ejemplo, la esposa de un juez que sea acreedora, por ejemplo, de una víctima, o sea acreedora del imputado, o la esposa de un juez que sea deudora de la víctima o del imputado, que sean enemigos capitales, que haya, digamos, decíamos que el juez haya conocido en otra instancia, ahora conoce en esta misma instancia, en otra etapa del proceso, y conoce en esta misma etapa, que haya emitido un criterio o una opinión sobre el proceso, etcétera. Cualquiera de esas situaciones que se mantienen en el artículo 66 pueden ser motivo para las excusas y para las recusaciones, ¿no? Y el artículo 68 establece la competencia al juez de instrucción para que él pueda conocer de ese tipo de trámite. Bien, siguiendo con lo que corresponde a este literal, también el juez de instrucción tiene competencia para autorizar el plazo de instrucción, y eso lo encontramos en el artículo 310. Cuando hablamos del artículo 310, dice de la siguiente manera: dice, el juez de instrucción a petición de alguna de las partes, podrá fijar un plazo mayor de duración de la instrucción, debiendo indicar las razones de la prórroga. Para ello tomar en consideración lo siguiente: que se trate de un delito cuya investigación es de realización compleja, o por la multiplicidad de los hechos, o por el elevado número de personas, y dos, que las evidencias y que las investigaciones requieren el cumplimiento de actuaciones en el exterior que deban practicarse de difícil realización, etcétera. Entonces, pero esas básicamente son las razones por las cuales el juez puede, a petición de parte, también ampliar el plazo de instrucción.
La prórroga, dice, se podrá solicitar hasta 15 días continuos antes de la fecha de finalización de la instrucción. Ya dijimos cuándo conocemos la fecha de finalización de la instrucción, a través del auto de instrucción que emite el juez. Entonces, para solicitar una ampliación de este plazo de instrucción por alguna de las razones que establece el 310, porque el delito es de realización compleja, porque hay multiplicidad de imputados, etcétera, allí hay que hacerlo 15 días antes de que se venza el plazo de la instrucción como tal. Dice, no excederá de 3 meses para los delitos menos graves y 6 meses para los delitos graves, y en ningún caso será mayor que el plazo originalmente solicitado. Bien, no excederá de 3 meses para los delitos menos graves y de 6 meses para los delitos graves. Entonces, por regla general, la instrucción dura 6 meses, por regla general. Entonces estaríamos hablando de que para un delito grave no puede ser más de 1 año la instrucción, y para un menos grave estaríamos hablando de 9 meses. Cuando la ley dice no puede ser mayor que el plazo originalmente solicitado, pues es lógico pensarlo de que yo como fiscal, o en este caso como fiscal, si en mi requerimiento ante el juez de paz, cuando se lo presenté, le pedí la detención provisional y que pasara a instrucción, y el juez de instrucción me otorgó, yo le solicité 3 meses de instrucción, lógicamente no puedo en una ampliación solicitarle 6. Por eso dice, porque si en un momento consideré que 3 meses me bastaban para investigar, y eso no fue así, pues no puedo venir en una ampliación y decir, mire, necesito 6 meses. Lo que está diciendo el artículo es, la prórroga dice, no excederá, en ningún caso será mayor que el plazo originalmente solicitado. Y es lógico no pensar esto. Si un fiscal, por ejemplo, programó una investigación y consideró que 3 meses eran suficientes, pues no sería prudente solicitar una ampliación por 6 meses, ¿no? Cuando un plazo mayor que el originalmente establecido. Bien, dice el inciso último del 310, otro dato importante: el rechazo de la solicitud será apelable. En este caso, el juez remitirá el escrito de apelación y las copias necesarias dentro de las 24 horas. La Cámara resolverá sin más trámite dentro de los 3 días siguientes. Muy bien, entonces aquí de lo que podemos estar claros es que en este caso la Cámara de lo Penal siempre estaría de turno, siempre tendría que estar de turno, porque el juez de instrucción, en caso se le presente una apelación que él no acceda a esa petición porque él considera que no es necesario ampliar el plazo, dice la ley que lo va a remitir a la Cámara ya con el escrito de apelación dentro de las 24 horas. Pensemos que fue un día viernes, el día viernes que se dio la resolución, día viernes a las 12 del mediodía, y me notifican ese día a mí, y yo vengo e interpongo un recurso de apelación en esa misma tarde. Quiere decirte que el sábado tendría que estarse notificando ese recurso de apelación en la Cámara de lo Penal. Entonces aquí pues tácitamente se está expresando de que la Cámara prácticamente siempre va a estar de turno para el recibimiento de los recursos de apelación que puedan presentarse. Hay otra circunstancia también donde el juez de instrucción tiene competencia conforme a este ordinal donde habla de los demás asuntos que determina este código, y es respecto a la competencia que tiene para realizar audiencias especiales o audiencias de revisión de medidas. Eso lo encontramos en el artículo 345. Artículo 300, ya lo vamos a leer. Audiencia de revisión de medidas. Acá está. Es el artículo 343, dice revisión de medidas cautelares. Las partes, dice, en cualquier estado del procedimiento podrán solicitar la revisión de una medida cautelar sin perjuicio de la responsabilidad profesional cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva. Bien, ¿en qué consiste una audiencia de revisión de medidas? ¿En qué consiste una audiencia de revisión de medidas? Bien, cuando el juez de paz impone una medida cautelar, no precisamente la detención provisional, porque si bien es cierto es una medida cautelar, es la más gravosa, pero
pudo haber impuesto, por ejemplo, la medida cautelar de no salir fuera del país, de presentarse periódicamente al juzgado a firmar, de abstenerse de concurrir a determinados lugares como cantinas, lupanales, etcétera, de la prohibición de no portar armas, etcétera. Hay de permanecer en su casa. Hay diferentes medidas cautelares que se pueden aplicar. Ante esa situación, como estamos hablando de una afectación al derecho a la libertad en algunos casos, o al derecho a la libre disposición de los bienes, en el caso de no portar armas de fuego, entonces hay, digamos, derechos en juego que se ven vulnerados, se ven limitados, ¿no? Para eso ya la ley contempló un procedimiento especial para establecer o solicitar una revisión de medidas cautelares. Esta es propia del juez de instrucción o de competencia propia del juez de instrucción. Dice la ley de que cualquiera de las partes puede solicitar la detención provisional. Perdón, cualquiera de las partes puede solicitar la revisión de las medidas. Y eso es así porque, por ejemplo, yo como fiscal en una audiencia inicial puedo estar solicitando una detención provisional y el defensor está solicitando otro tipo de medidas y el juez le da la razón a la defensa, ¿no? Entonces el proceso entra a la etapa instructora con las medidas que el juez de paz impuso, ¿no? Que son otras diferentes a la detención provisional. Entonces acá yo como fiscal perfectamente pudiera solicitar una audiencia de revisión de medidas, tratando de que al imputado se le modifiquen las medidas y se le imponga una detención provisional. En ese caso yo tendría que demostrar, como ya sabemos, aquellos elementos que son el periculum in mora y el fumus boni juris para lograr establecer de que hay peligro de fuga y hay probabilidad de que si el imputado anda en libertad va a obstaculizar la investigación, va a obstaculizar el proceso, no se puede presentar, etc. De igual manera, el defensor puede solicitar una audiencia especial de revisión de medidas, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? Solicitar una audiencia de revisión de medidas. Cuando uno solicita una audiencia de revisión de medidas, hay 3 elementos que se deben demostrar y se deben documentar. Primero, que el imputado tiene un arraigo domiciliar, un arraigo familiar y un arraigo laboral. Cuando hablamos de un arraigo domiciliar, lo mejor es presentar certificaciones de escrituras públicas de propiedades o una propiedad que se esté con garantía hipotecaria cuando se está pagando, pero eso demuestra el arraigo domiciliar que se tiene. Es decir, que tiene una estabilidad al menos dentro de su vivienda, que le da crédito a la justicia, al juez, de que va a permanecer en el país. También es necesario demostrar, bueno, eso lo pudieran hacer también no precisamente con otro tipo de escrituras de propiedad, de inmuebles, que pues también denotan el interés que la persona tiene de permanecer en el país para estar pendiente y salvaguardar los intereses de su patrimonio. Pero también hay que demostrar el arraigo familiar. Si demostramos que tenemos familia, tenemos hijos, pues lógicamente hay que presentar las certificaciones de partidas de nacimiento. Si somos casados, pues la certificación de partida de matrimonio. Si solo es conviviente, pues puede presentarse declaraciones juradas a través de notario, donde se establezca pues de que hay una unión no matrimonial o una convivencia por tantos años, etc. A través de las actas notariales o declaraciones juradas, a través de un acta notarial se pueden justificar muchas cosas, por ejemplo, algunos aspectos conductuales. Generalmente se presentan como personas que pertenecen a una determinada iglesia, aparte de la constancia que puede dar el líder de la iglesia donde se visita, se puede agregar un acta notarial donde se declare bajo juramento sobre esa circunstancia, ¿no? Recibos, por ejemplo, de agua, de agua potable, de energía eléctrica, de pago de impuestos, todo eso tiene que ver con los arraigos también domiciliares y familiares relacionados, ¿no? Porque es donde se detalla el lugar donde vive el núcleo familiar.
Asimismo, también los recibos de pago de los hijos en los colegios, en las universidades, también tiene que ver con la demostración de un arraigo familiar. Y luego también el arraigo laboral, que es importante establecerlo a través de las constancias de trabajo debidamente explicadas, ¿no? Con fecha de cuándo ingresó, qué cargo ocupa, cuál es su salario, cuál es su horario, cuáles son sus ocupaciones, quién es su jefe inmediato, etcétera, firmadas y selladas, ¿no? Todo eso le da una credibilidad al juez también para que él pueda tomar una decisión en un momento determinado de decir esta persona tiene los suficientes arraigos para no evadir la justicia y poder permanecer en el país sujeto al proceso. Entonces esos en sí, y puede presentarse por ejemplo declaraciones juradas de vecinos, de líderes comunales, y la persona pertenece a, digamos, a grupos de beneficencia, pertenece a una red de colaboradores sociales, etcétera, ¿no? Todo lo que abone a mejorar el perfil del imputado, pues perfectamente puede presentarse para poder tener una visión clara, una visión integral y que el juez pueda acceder a la modificación de medidas cautelares. Entonces, esta solicitud se presenta directamente ante el juez de instrucción. El juez de instrucción va a valorar los elementos que se tienen y si él considera viable, pues va a programar una audiencia inicial, una audiencia especial para que puedan discutirse estas peticiones. Dice la ley, audiencia de revisión, el artículo 344. Presentada la solicitud, el juez calificará su pertinencia y que ésta no sea dilatoria o repetitiva. ¿Por qué dice eso? Porque igual que en el artículo 343 establece sin perjuicio de la responsabilidad profesional cuando la petición sea notoriamente dilatoria o repetitiva. A lo que se refiere el legislador acá es que generalmente hay casos donde alguna de las partes, especialmente la defensa, puede estar presentando peticiones de manera infundada o peticiones que están ubicándose sobre lo mismo, ¿no? Ya tal vez hubo una resolución o una prevención en donde el juez hace también un señalamiento y le dice al defensor pues, que se le previene que documente el arraigo laboral, por ejemplo, y pues puede presentar algún tipo de constancia que no cumpla con los requisitos, ¿no? Entonces, en esos términos, el juez perfectamente no puede ordenar el señalamiento de la audiencia o puede prevenir por segunda vez. Entonces, a eso se refiere cuando habla de que sin perjuicio de la responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el régimen disciplinario que hablamos y que se encuentra ya por el artículo 125 del Código Procesal Penal, ¿no? Aquellas peticiones repetitivas, dilatorias o aquel tipo de litigación temeraria que hay, ¿no? O que se hace con otra intención más que de desgastar el sistema. Entonces dice, presentada la solicitud, el juez calificará su pertinencia y que ésta sea dilatoria o que esta no sea dilatoria o repetitiva. De ser procedente, se convocará, dice, a audiencia oral en el plazo de 3 días con citación de todas las partes. De la audiencia se llevará a cabo con aquellos que concurran. Si la parte solicitante no se presenta a la audiencia, se tendrá por desistida de su petición. Bien, en esta audiencia dice la ley que el juez va a convocar a ambas partes y se va a realizar con aquellas que concurran. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta es una audiencia sui generis, es decir, una audiencia especialísima, donde lo único que se puede ir a discutir a este tipo de audiencia precisamente es si se modifica o no se modifica una medida cautelar. Es una audiencia sui generis, es decir, su naturaleza, su intención es única para eso. No podemos venir en esta audiencia, por ejemplo, y aprovechando que están todas las partes reunidas y el juez, querer incorporar un medio probatorio o querer plantear otra situación o querer venir y establecer un alegato, aparte de solicitar el cambio de medida cautelar, un alegato para hacer un cambio de calificación jurídica, por ejemplo, o para pedir desde ya un sobreseimiento provisional al juez.
o pedir una salida alterna, por ejemplo, que el caso lo amerite, ¿no? Y que hasta el momento por circunstancias ajenas no se ha podido llevar a cabo esa salida alterna, llámese una conciliación, un procedimiento abreviado, pero alguna de las partes quiere aprovechar esta audiencia para hacer eso. Eso no es procedente. Eso no es procedente bajo ningún concepto, porque la misma naturaleza de la audiencia es sui generis, es decir, se va a establecer únicamente para ese objetivo. Dice, y de las partes se va a realizar la audiencia con las partes que concurran. Si la parte solicitante no se presenta a la audiencia, se tendrá por desistida su petición. Bueno, eso es más que lógico, ¿no? Si yo, por ejemplo, como defensor, solicité el señalamiento de 10 horas para una audiencia de revisión de medidas, lo documenté, me la aceptaron, pero al final no concurrí, no llegué, entonces yo, que soy la parte interesada, pues la ley considera de que si no me he presentado y no, desde luego, no demuestro un justo motivo, porque hay que cortarnos de ese derecho también, lo que tenemos, al impedido con justa causa no le corre término. Si yo logro demostrar, por ejemplo, que debido a un caso fortuito, tuve un accidente o una circunstancia ajena, no pude comparecer a la audiencia, pues sí hay mecanismos procesales que pueden llevarme a que se reprograme, ¿no? Pero si no concurro y no hay una causa justificante, entonces definitivamente sí se va a tener por desistir. Entonces, esta es otra de las competencias que tiene el juez de instrucción cuando la ley dice que va a conocer de los demás asuntos que determine este código. También, al igual que el juez de paz, otra de las competencias que tiene el juez de instrucción, al igual que el juez de paz, tendría competencia o podría tener competencia en un momento determinado para conocer o para apoyar la realización de alguna diligencia en un caso de menores. No para conocer procesos de menores, sino para apoyar alguna diligencia en procesos de menores. Son casos muy excepcionales y quizás hasta muy raros pueden darse, pero el artículo 130 del Código de la Ley Penal Juvenil lo establece perfectamente. El artículo 130 de la Ley Penal Juvenil da esa competencia tanto para el juez de paz como para el juez de instrucción. Y ya habíamos hablado sobre eso, por ejemplo, que se necesite una orden, por ejemplo, para un registro en un momento determinado, ¿no? Podría darlo en un caso extremo, incluso amparándose en el artículo 130 de la Ley Penal Juvenil, el juez de instrucción. Pero son casos muy excepcionales, diríamos que quizá en la actualidad ya no pueda operar de esa manera, ¿no? Claro, siempre se buscaría, digamos, una salida o una vía más alterna, ¿no? Como serían los juzgados de paz o los jueces de paz como primera instancia para poder establecer eso. En un caso no pudiera el juez de menores dar la autorización para otro tipo de diligencia. Bien, entonces así concluimos lo que dice el literal C, el último literal del artículo 54 respecto a las competencias de los jueces de instrucción, de los demás asuntos que determina este código y otras leyes. Número 1, haciendo una recapitulación, decíamos, tiene competencia para conocer cuando el juez de paz es señalado como un imputado, ¿sí? Para conocer de la etapa investigativa, que es lo que va a servir de base a la fiscalía para presentar su requerimiento fiscal, ¿sí? Que esa designación del juez de instrucción la va a hacer la Cámara de la Primera Sección del Centro, la va a hacer para que investigue el caso cuando el juez de paz es imputado por un delito oficial de acuerdo a su tipificación relativo a los delitos oficiales. Luego tenemos también que el juez de instrucción va a conocer, de conformidad al artículo 68 del Código Procesal Penal, las recusaciones o las excusas respecto a un juez de paz. Y sobre esto habíamos hablado. El artículo 66 da una serie de recusaciones que pueden hacerse a un funcionario. En este caso estábamos hablando de la competencia del juez de instrucción, pues serían para recusaciones hacia el juez de paz.
Hay una serie de circunstancias, yo explicaba, no precisamente directas con el juez de paz, sino que con sus parientes, su esposo, sus hijos, sus padres, su conviviente o su compañera de vida. Y luego también decíamos que el juez de instrucción tiene competencia para conocer de la ampliación del plazo de instrucción, que este puede ser a petición de parte. Y ya establecíamos pues que nunca puede ser el plazo mayor al plazo originalmente solicitado, ¿no? Es decir, porque no tendría una lógica en la investigación que en el requerimiento, como el plazo de instrucción va anunciado desde el requerimiento fiscal. Si ustedes ven el artículo 257 o 258, donde están los requisitos del requerimiento, ahí está anunciado el plazo de instrucción, que si bien es cierto, el juez de paz no se va a pronunciar sobre eso porque no es su competencia, únicamente se pronunciará sobre la aplicación o no de la medida cautelar y si pasa a instrucción. Cuando este proceso llega a instrucción, pues el juez de instrucción sí verifica cuánto es el plazo solicitado y él considera si es suficiente para otorgarlo o lo puede disminuir en su caso. Entonces también hay competencia, decíamos, para realizar la audiencia especial de revisión de medidas cautelares, que es lo que acabamos de explicar en el artículo 343 y 344. Y finalmente pues también hay una competencia del juez de instrucción establecida en el artículo 130 de la Ley Penal Juvenil, que es similar a la competencia que explicamos que tiene el juez de paz, ¿verdad? En los casos, dice el artículo parafraseando, donde no haya sede de la Fiscalía, en el caso de diligencias relativas a los menores, la policía podrá solicitar al juez de paz o al juez de instrucción la autorización de algunos actos a efecto de llevar adelante la investigación. Esas diligencias hoy por hoy se hacen de manera muy excepcional, diría, pero todavía se conserva en la ley para avanzar con el proceso y no frustrar o no violentar garantías constitucionales en un proceso de menor. No es que los jueces de instrucción en este caso vayan a conocer de procesos de menores, ni tampoco el juez de paz de ninguna manera, sino que tienen facultades únicas y exclusivamente para poder autorizar algún tipo de diligencias como un mero auxilio judicial. Bien, nos quedamos hasta acá y pronto continuaremos con las demás clases. Muy buenas tardes.